Bueno, vamos a continuar con la clase de transformaciones de fase y vamos a ver la variación de las diferentes propiedades termodinámicas con la temperatura. Aquí tenemos tres ejemplos. La variación del Cp con la temperatura. Vemos que hay un aumento del Cp con la temperatura. Por lo tanto, como la entalpía es función de la capacidad calorífica Cp, también aumenta con la temperatura y se ve claramente como a 298 Kelvin y una atmósfera de presión, el valor es cero, es el estado CER, están de estado de referencia elemental. Y mayor temperatura, mayor contenido calorífico. La entropía también es 0 a 0 absoluto, como lo predice la tercera ley de la termodinámica. Y va aumentando conforme aumenta la temperatura, mayor entropía, mayor grado de desorden. Estas ecuaciones, principalmente la primera, se utilizan mucho en la termodinámica, son relaciones fundamentales. La primera se conoce como una ecuación fundamental y nos dice que la diferencial de energía libre de un sistema es igual al volumen, la diferencial de la presión menos la entropía por la diferencial de temperatura. Por medio de esta ecuación podemos calcular nosotros cómo es la variación de la energía libre con la temperatura a presión constante. Si la presión es constante, la derivada de P con respecto a T es 0, 0 por B es 0, y la derivada de T con respecto a T es 1, y nos queda por lo tanto menos S, que nos dice que la energía libre disminuye al aumentar la temperatura y lo hace en proporción conforme a la entropía y tiene un valor negativo la pendiente. En el caso de la presión, si sacamos la derivada parcial de G con respecto a P cuando T es constante, la derivada de T con respecto a P es 0, en este caso, derivada de P con respecto a P es 1, y nos queda 1 por B, nos queda igual al volumen, y nos dice que la energía libre va a aumentar conforme aumente la presión, de acuerdo al volumen. El volumen es el volumen atómico o volumen molar, es decir, tiene unidades de metro cúbico por átomo o metro cúbico sobre mol. Ok, entonces en la siguiente figura tenemos variaciones reales de las propiedades termodinámicas con la temperatura. Esto fue calculado con un software que se llama Thermocal, del cual tendremos alguna sesión práctica en él. Y hablaremos de él en termodinámica computacional, en el tema de termodinámica computacional. Esta es la gráfica de capacidad calorífica contra temperatura para el hierro puro a una presión de una atmósfera, o sea, 1.01325 por 10 a las 5 pascales, y el sistema tiene una mol. Y nos dice que el Cp se incrementa en la fase de ferrita, hierro alfa, después 748 grados centígrados, donde deja de ser magnético y pasa a paramagnético, se vuelve en hierro beta, aunque en la actualidad también se le llama ferrita no magnética, hierro alfa. Después a 910 grados centígrados pasa al hierro grama o austenita, FCC, estos dos son BCC. Después al hierro delta, que se le conoce como ferrita de alta temperatura, y también es BCC, y finalmente el hierro líquido, donde el Cp permanece constante. Si vemos cómo es el cambio de la entalpía, aquí no podemos mostrar la entalpía en el estado estándar porque no está hasta 25 grados centígrados, sino es de 500 a 2000 grados centígrados. ¿Qué es lo que vemos? Nuevamente que la ferrita es estable, después la austenita, el hierro delta, y el sólido pasa a líquido, y esta es la entalpía de fusión, el delta H de fusión, y el contenido calorífico del líquido aumenta si la temperatura se incrementa, o sea, la entalpía varía con la temperatura, como lo indica este. Como la entalpía se obtiene a partir de la energía interna, no es raro, ¿verdad? Encontrar que nosotros le denominamos con la letra mayúscula, aquí está con un minúscula, pero no sería raro, ¿verdad?, que tuviera el mismo comportamiento, como ustedes lo pueden observar. Este es el mismo comportamiento, o sea, la energía interna pues aumenta con la temperatura. La entropía la podemos ver, también aumenta con la temperatura.
Tenemos para el hierro alfa no magnético en este punto de inflexión, luego hierro gamma o austenita, hierro deltas, y se funde. Esta es la entropía de fusión, ¿verdad? El paso de sólido a líquido. Y vemos que al aumentar la temperatura aumenta el grado de desorden, ¿no? De acuerdo a la entropía. Aquí está el de la energía libre, el que acabamos de calcular. Más bien demostrar que la variación de la energía libre con la temperatura a presión constante es igual a menos la entropía, y vemos que la energía libre disminuye con la temperatura. Y tenemos varias fases representadas aquí. La fase negra es el hierro gamma, la fase roja es el hierro alfa BCC, el verde es el líquido, y hay un hierro que ustedes no conocen, pero que se llama el hierro epsilon, que tiene una estructura hexagonal compacta con el color azul. A bajas temperaturas, la fase estable, si ustedes observan con detalle, que es difícil de ver porque están muy pegadas, la fase estable es la roja, el hierro alfa BCC, y alta temperatura, aquí sí se ve clarito, ¿no? Que la que está más abajo es el líquido. Obviamente, altas temperaturas, la fase estable es el líquido. Lo mismo que ocurre con la energía libre de Helmholtz, de Gibbs, ocurre con la energía libre de Helmholtz. Vemos que la variación de la energía libre de Helmholtz con la temperatura a presión constante es igual a menos S, y también vemos que va disminuyendo conforme aumenta la temperatura. Aquí viene la otra, la variación de la energía libre con respecto a la presión. Quedamos que la energía libre va a aumentar con la presión de acuerdo al volumen molar o volumen atómico, y vemos que la energía libre aumenta conforme aumenta la presión. Esto es 10 por 10 a las 11 pascales, las unidades de P, y las de Hep son joules sobre mol. También están las fases señaladas. La negra es la austenita, la roja es, la negra es la ferrita, aquí es alfa, perdón. La roja es la austenita, la verde es hexagonal compacta y el azul el líquido. Este diagrama fue hecho a temperatura constante, son 571.15 Kelvin, aproximadamente son como 300 centígrados. ¿Y qué es lo que vemos? Que a la presión atmosférica que anda por aquí no se alcanza a ver bien, pero la fase que está más abajo es la de color negro, la del hierro alfa. Este es alfa en vez de gamma. Y si yo aumento mucho la presión, se va a volver estable una fase que tenga bajo volumen molar. Las fases más estables van a ser las que tengan menor volumen molar o menor volumen atómico. Y como el hierro es epsilon, es hexagonal compacto, tiene un menor volumen molar que la hierro alfa, que es BCC. ¿Y qué es lo que vemos? Aquí se alcanza a ver, si ponen atención, que la línea verde es la que está más abajo cuando se aumenta la presión a esta temperatura constante, y la fase estable es el hierro epsilon, que es hexagonal centrado en el cuerpo. Entonces, a altas presiones, las fases estables son las que tienen menor volumen molar atómico. Lo mismo sucede para la producción del grafito, perdón, para la conversión de carbono grafito a carbono diamante. Se usan temperaturas como de 2000 grados centígrados, se aumenta mucho la presión, y el grafito, que es hexagonal simple, con un mayor volumen atómico, al aumentar la presión pasa a la estructura del diamante, que es cúbica de diamante, es parecida a una cúbica centrada en las caras, que tiene un volumen atómico menor, y al aumentar la presión podemos obtener diamante y producir los diamantes artificiales. En la siguiente figura vemos las ecuaciones que podemos usar para calcular la variación de la energía con la presión. La general es la que tenemos aquí, ¿verdad? Y vemos que la energía libre una temperatura T y una presión P2 es igual a la que se tiene a la temperatura y a la presión 1, puede ser la presión atmosférica, y el cambio de energía libre debido a la presión es igual a la integral de P1 a P2, el volumen molar, el molar o atómico total, y la diferencial de la presión. La integral de esto es BT de P, considerando que el volumen es constante y no se afecta por la presión.
Ahora, si queremos, lo que queremos encontrar es un delta G. ¿Cómo varía el delta G cuando está en equilibrio? Cuando está en equilibrio, este delta G vale 0, pero esto es a una temperatura T y una presión P1 para esta transformación alfa-beta, ¿verdad? Este delta G es 0. El cambio de delta G, de este mismo delta G, si yo aumento la presión a un valor P2, ya no va a ser 0. ¿Y cómo se puede evaluar ese cambio a una presión diferente manteniendo la temperatura constante? Pues simplemente por esta ecuación, delta G de esta reacción a la misma temperatura, pero a una nueva presión va a ser igual a P1, P2, el cambio de volumen, ¿verdad? De la reacción que sería el volumen molar de beta menos el volumen molar de alfa, eh, diferencial de P. Realizando esto se puede calcular delta G. Ahora, el volumen molar normalmente se obtiene a partir de la densidad. La densidad tiene unidades gramos sobre centímetro cúbico. Si ustedes sacan el inverso de la densidad, les queda centímetro cúbico sobre gramo, y si utilizan el peso atómico, pueden convertir esos gramos a moles, ¿verdad? Y pueden tener metros cúbicos sobre mol o aún a átomos, ¿verdad? Con el número de Avogadro si ustedes quisieran. Bueno, eh, usando la ecuación fundamental para el equilibrio que existe entre dos fases, se obtuvo la ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron, tal y como fue desarrollada, dice que la diferencial de P con respecto a T en equilibrio es igual al cambio de entalpía, la temperatura en escala absoluta, el cambio de volumen. Esta ecuación se puede sacar el inverso en ambos lados para tenerla así, porque normalmente nosotros vemos la variación de la temperatura de equilibrio con la presión y nos queda esta ecuación. Si los cambios de temperatura son muy pequeños, se puede utilizar incrementos de temperatura e incrementos de presión y se puede hacer este cálculo sin necesidad de integrar, pero es cuando delta T y delta P son muy pequeños. En su problemario viene un problema que dice calcular cuánto variaría la temperatura de fusión del cobre por un pequeño incremento de presión. Hay que usar esta ecuación. Lo único que hay que tener cuidado es que las unidades que utilizan en el problema son bar y todo aquí se debe usar en sistema internacional porque el volumen está en metros cúbicos sobre mol, el cambio de entalpía está en joule sobre mol, la temperatura está en Kelvin, el cambio de presión debe estar en pascales. Entonces, por eso es que les pongo este factor de conversión para que lo vean o lo recuerden. Vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron para analizar un sistema unario, ¿verdad? Es el diagrama temperatura-presión para el hierro puro. Este diagrama no es de interés metalúrgico, sino fue desarrollado por los geólogos. ¿Y por qué es importante para los geólogos? Porque el núcleo de la Tierra está compuesto por hierro y hay altas temperaturas y hay altas presiones y ellos analizan cuáles son las fases presentes del hierro a esas altas temperaturas y presiones. A presión atmosférica que aproximadamente andaría por aquí, ¿verdad? El punto de fusión del hierro es 1544, algo así, pasa a líquido. Si bajamos la temperatura se vuelve hierro delta o ferrita delta, que es BCC. Después se convierte en hierro gamma, que es FCC o se conoce como austenita. Después en hierro alfa, que es ferrita. Y hay otro hierro, el que les presenté hace rato, el hierro epsilon, que es hexagonal compacto. Ahora, ¿cómo analizamos una curva de equilibrio? Por ejemplo, esta curva de equilibrio es la transformación de hierro alfa en hierro gamma. Ocurre a 910 grados centígrados a presión atmosférica. Aquí tenemos la reacción. Y evidentemente se ve que la variación de la temperatura de transformación de esta reacción disminuye con el aumento de presión, o sea, tiene una pendiente negativa. Entonces, apliquémoslo en los términos en la ecuación de Clausius-Clapeyron y demostremos si en verdad es negativa. El cambio de volumen es el volumen del hierro gamma menos el volumen del hierro alfa y el dato experimental es que es negativo, menos 0.16 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre mol a 477 grados centígrados y 110 kilobars. Resulta lógico que sea negativo porque es más compacta la estructura FCC y tiene un menor volumen molar, entonces debe de ser negativo. El contenido calorífico a presión constante
tiene mayor contenido calorífico la austenita porque está a alta temperatura con respecto a la ferrita, entonces esto debe ser positivo. La temperatura absoluta es positiva, delta B es negativo, delta H es positivo, por lo tanto, la variación de T de la temperatura de transformación de hierro alfa a hierro gamma tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Y el valor demostrado o encontrado experimentalmente es del orden de menos 2.6 grados centígrados por kilobar, esta pendiente. Hagamos otro ejemplo. Analicemos la curva de transformación de hierro alfa a hierro épsilon, o sea, esta línea. Ustedes también ven aquí que la pendiente es negativa, ¿verdad? El delta B es negativo porque es más compacto, tiene menor volumen el hierro épsilon, que es hexagonal, que el hierro alfa, que es BCC. Aquí está el valor experimental a esta temperatura y presión. El contenido calorífico, si nosotros dejamos la presión constante, tiene mayor contenido calorífico el hierro épsilon que el hierro alfa, por lo tanto es positivo. Entonces, este es positivo, este es negativo, este es positivo, la pendiente tiene que ser negativa. Y experimentalmente, ¿qué valor se ha encontrado? De menos 93.5 grados centígrados por kilobar. La pendiente es mayor, ¿no? Tiende más a estar más cerca de una línea vertical, ¿no? Que el caso anterior. Lo mismo pueden demostrar para el punto de fusión. El punto de fusión a una atmósfera de presión del hierro es 1540, más o menos 44, algo así. Si aumentamos la presión, ¿qué sucede? Pues aumenta la temperatura de fusión. Tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque al pasar de sólido a líquido, el líquido tiene mayor contenido calorífico, delta H es positivo. ¿Quién tiene menor densidad? Recuerden que el líquido siempre moja al sólido, entonces tiene mayor densidad el sólido y por lo tanto tiene menor volumen atómico. Entonces, al pasar de sólido a líquido, este delta B también es positivo y aumenta la pendiente. Aquí sería interesante contestar una pregunta, ¿verdad? Los hornos de eléctricos que trabajan de fusión al vacío, ¿serían benéficos? La pregunta es sí, porque cuando yo bajo cuando genero vacío, la presión disminuye y disminuye la temperatura de fusión. Entonces, son más fáciles de fundir, aunado de que se evita la absorción de gases, ¿verdad? Y la oxidación. Entonces, esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron, que sirve para aplicar muchas cosas. Aquí tenemos un problema, un ejemplo de aplicación tratando de usar estas ecuaciones. Tenemos la siguiente reacción del titanio puro. El titanio puro tiene dos formas alotrópicas. A baja temperatura es hexagonal compacto, alfa, ya que las fases más compactas son las estables de acuerdo a la termodinámica, si recuerdan el tema anterior. Y a alta temperatura, la fase más estable es la menos compacta, el titanio beta o BCC. Estos están en equilibrio a una temperatura de 1155 Kelvin y a la temperatura de equilibrio el cambio es cero. O sea, a esta temperatura coexisten las dos. Estas dos formas alotrópicas son las bases para las aleaciones ligeras. ¿Por qué son muy importantes para las aleaciones ligeras? Porque hay dos tipos de aleaciones ligeras, las de titanio BCC y las de titanio alfa. Titanio alfa es estable a temperatura ambiente, entonces este es el que se tiene a temperatura ambiente. Pero ¿cómo le hacen para que el titanio beta, que es BCC, sea estable a temperatura ambiente? Obviamente la temperatura de equilibrio se tiene que ir por debajo de temperatura ambiente, hasta por debajo de 0 grados centígrados. ¿Y cómo se hace en la práctica? Pues en las aleaciones ligeras se usa elementos de aleación como manganeso, vanadio, aluminio, que favorecen la formación del titanio beta y hacen que esta temperatura se desplace a bajas temperaturas. Lo mismo sucede en la transformación de hierro alfa a hierro gamma. Ocurre a 910 grados centígrados, pero si usamos elementos que favorecen
o estabilizan al hierro gamma como carbono, manganeso, níquel y nitrógeno, esta temperatura a presión atmosférica se va por debajo de 0 grados centígrados y la fase estable es la austenita. Entonces, es muy importante este tipo de transformaciones alotópicas. Les digo, se puede estabilizar con elementos de aleación esta fase o se puede tener esta fase. Estas aleaciones son más dúctiles, estas aleaciones son más duras. El titanio, pues, como ustedes saben, tiene muy buena resistencia a la corrosión. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el CP de cada fase. Tenemos la entalpía de transformación para que pase de titanio alfa a titanio beta. Sabemos que como a 1155 está en equilibrio, delta G vale igual a 0, por lo tanto la entropía de transformación es la entalpía de transformación a 1155 entre 155. Sabemos también que nos piden en el ejemplo calcular la energía libre a 1175 Kelvin. A 1175 Kelvin estamos arriba de 1155, entonces la fase estable debe ser BCC titanio beta. Y sin hacer yo un solo cálculo, sé que la reacción se debe desplazar de izquierda a derecha porque la fase estable es titanio beta. Entonces, el delta G de esta reacción, cuando yo lo calcule, me debe ser negativo. Si no es negativo, algo hice mal. ¿Ok? Hay un problema muy similar de calcular a 2 temperaturas el delta G para esta misma reacción en su problemario. ¿Cómo se calcula? Bueno, la entalpía del titanio alfa 1175 Kelvin es igual a la entalpía en el estado de referencia, 298 Kelvin y una atmósfera de presión, este es 0, más subir el valor de la energía de la entalpía de 298 a 1175 calorías CP del titanio alfa DT. ¿Cómo saco la entalpía del titanio beta? Lo mismo, parto de 298, este término es 0. Primero lo subo de 298 a 155 Kelvin al titanio alfa. Ya cuando estoy a esta temperatura, aplico la entalpía de transformación para que pase de titanio alfa a titanio beta. Ya que pasó, simplemente lo subo de 1155 a 1175 al titanio beta, que es lo que se me pide. Si se me pidiera una menor temperatura que hubiera sido la entalpía a 1000 Kelvin, pues la integral sería de 1155 Kelvin a 1000 Kelvin. Tengan cuidado en el problema, ¿no? Hay un caso que una temperatura es abajo de la de equilibrio. Entonces, como la entalpía en el estado estándar es 0, de acuerdo a ser, pues podemos calcular. ¿Y cómo sacamos el delta H a 1175? Igual la entalpía del titanio beta 1175 menos la entalpía del titanio alfa. Y esto me da un valor de ¿cuánto? No lo alcanzo a leer bien, pero es del orden de menos 4000 Joule moles, que tengo un letrero aquí, ¿verdad? Que no me deja ver, que ustedes no lo ven. Bueno, ya calculé delta H, ahora calculo delta S, el cambio de entropía para la reacción. Nuevamente calculo la entropía 1175, es la entropía de 298 Kelvin a una atmósfera de presión. Para el titanio alfa, esta no es 0 porque la entropía solo es 0 en 0 absoluto. Pasa de 298 a 1175 CP titanio alfa en T. Recuerden que dt en T, la integral es logaritmo de T y la integral anterior es CP dt, es CP por T la integral, ¿no? Lo hago para el titanio beta, lo mismo. Este término, subo a 1155, sumo la entropía de fusión, la entropía de transformación que expliqué anteriormente, y luego lo subo al titanio beta, ya cuando es titanio beta de 1155 a 1155. Saco la resta, ¿verdad?, de estos dos, y me queda que el cambio de entropía es 3.808 Joule mol Kelvin. De aquí saco delta G, ¿verdad? ¿Cómo saco delta G? Pues muy fácil, a la temperatura con esta ecuación, ya conozco estos dos términos y me da menos 76.4, es decir, que la reacción se desplaza de izquierda a derecha y la fase estable 1175 Kelvin es el titanio beta. Esto lo vemos en este gráfico que está aquí, que es una gráfica de energía libre contra temperatura. La energía libre disminuye. Este es de la fase de titanio beta, este es de la fase de titanio alfa. Obviamente se ve que arriba de la temperatura de equilibrio la fase estable es el titanio beta.
la que tiene la estructura BCC. Entonces está de acuerdo a nuestro resultado, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo cambiaría el delta G de la temperatura de equilibrio cuando yo aumento la presión paso de un valor de 1 por 10 a la 5 pascal a un valor de 1 por 10 a la 6 pascal. Para esta transformación yo sé que a la temperatura de equilibrio el delta G de esta reacción vale 0. Entonces, si cambio la presión, delta G ya no va a valer 0. Quiero saber cuánto va a valer y cuál es la fase estable. Entonces, de aquí vemos que si yo aumento la presión, lo que yo esperaría que la fase estable sea la alfa. La alfa es la más compacta, ¿verdad? Entonces, esperaría que la reacción proceda de derecha a izquierda, que el delta G sea positivo. Vamos a ver si es cierto. Lo calculamos aquí con esta ecuación. El delta G a 1155 a la nueva presión de 1 por 10 a la 6 es igual a estos valores, ¿verdad? Y se resta, o simplemente delta B punto delta P. Puedo calcular delta B con las densidades, como les dije, sacando el inverso y usando el peso atómico. Aquí está el valor de delta B, es positivo, 0.2 por 10 a la 6 metros cúbicos sobre mol. Y el delta P también es positivo porque pasa de 1 por 10 a las 6 pascales a 1 por 10 a las 5 pascales, o sea, 0.1 por 10 a las 6 pascales, ¿verdad? Es lo que estudio. Haciendo esta sustitución aquí, me queda que el delta G a 1155 Kelvin, pero en vez de una presión atmosférica de 1 por 10 a las 5 pascales, si yo tengo no la presión atmosférica, sino 1 por 10 a las 6 pascales, aumenté la presión, el delta G es positivo y la reacción procede de derecha a izquierda, y la fase estable es la compacta, como se había mostrado en este diagrama, que es a temperatura constante, ¿verdad? Que la fase estable al aumentar la presión es la más compacta. Bueno, ¿qué vamos a empezar a ver aquí? Ya vimos termodinámica de sustancias puras, ahora lo que vamos a ver es la termodinámica de soluciones. Para esto vamos a definir qué es una aleación, que es la combinación de dos o más elementos químicos, de los cuales al menos uno es metal, y se pueden formar al realizar la combinación de los elementos químicos, ¿verdad? Se puede formar una solución donde se mezclan de manera atómica y uniforme los átomos, como en el caso del cobre y níquel, y lo tenemos ilustrado en esta figura. Los átomos de cobre y níquel quedan mezclados. El que está en menor proporción se llama soluto, el que está en mayor proporción es el solvente, y se conserva la estructura cristalina del solvente, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede. Podemos tener que se mezclen de manera mecánica, como en el cobre y plomo. El plomo queda segregado en una sección y el cobre en otro lado. No hay mezclado a nivel atómico. El tercero es que se forme un compuesto. Es tanta la afinidad que los átomos se pueden unir químicamente y formar un compuesto intermetálico, como en el caso del sistema cobre-aluminio, y forman un compuesto o compuesto intermetálico CuL2, el cual tiene una estructura ordenada. Esta es una capa de átomos de cobre, una capa de átomos de aluminio y así, ¿verdad? Y los compuestos intermetálicos tienen alto punto de fusión, alta dureza, entonces por eso son muy apreciados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las medidas de composición? Las medidas de composición de las aleaciones, ¿verdad? Son la fracción mol, que se usa en investigación y en termodinámica, donde la fracción mol o la fracción atómica es el número de moles de A entre el número de moles de A más el número de moles B, para un ejemplo binario, ¿verdad? Una aleación hipotética binaria B. Sabemos que la fracción mol de A más la fracción de mol B es igual a 1, y esta es la fracción mol de B. ¿Por qué la fracción mol es igual a la fracción atómica? Porque para convertir las moles en átomos hay que multiplicar por el número de Avogadro N aquí arriba, por el número de Avogadro N aquí abajo y por el número N de Avogadro aquí abajo. Lo podemos reducir a la unidad porque aparece en todos los términos y queda demostrado que la fracción mol es igual a la fracción atómica. Igual, el porciento a mol y el porciento atómico son los mismos y se obtienen a partir de la fracción mol, pero nada más
afectando por 100, ¿no? Por 100. Y sabemos que el porciento atómico de A más el porciento atómico de B es igual a 100. El porciento masa, ¿cómo se obtiene? La cantidad en el peso de A entre el peso de A más el peso de B. Sabemos que el porciento masa o peso de A es más el porciento masa o peso de B es igual a 100. ¿Por qué decimos que es lo mismo porciento pesa que porciento masa? Porque si queremos cambiar aquí en masa, sabemos que el peso A es igual a la masa A por la gravedad. El peso A es igual a la masa A por la gravedad. El peso B es la masa B por la gravedad, y la gravedad queda en todos lados y se reduce a la unidad. Entonces, es lo mismo decir porciento peso que porciento masa. Para convertir, para realizar o fabricar una aleación, pues utilizamos porciento peso o porciento masa. Nadie puede contar átomos hasta donde yo sé, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen porciento atómico o porciento mol o fracción atómica, lo tienen que convertir a porciento peso o porciento masa. ¿Cómo? Pues simplemente suponen una base de cálculo de una mol y esas moles con el peso atómico las convierten en gramos, ¿verdad? Y suman para obtener el peso total y el peso de cada elemento y sacar su porcentaje. Ok, de esto hay un ejemplo en el problemario para que ustedes practiquen cómo convertir de una a otra. Ok, entonces, ¿qué sigue? Bueno, para que se formen las soluciones sólidas sustitucional, hay algo famoso que ustedes tal vez recuerden, que se llaman las reglas de Hume-Rothery. Las reglas de Hume-Rothery son 4 y nos dice que la diferencia de radios atómicos debe ser menor al 15% para que se lleve una solución sólida sustitucional en un amplio rango de composición. Las electronegatividades deben ser cercanas, la valencia o carga electrónica parecida, la estructura cristalina compatible. El ejemplo típico es el cobre-níquel. Este presenta una solución en un amplio intervalo de composición. Es como el alcohol y el agua, en cualquier proporción se mezclan, el cobre y níquel también. Si es rica en cobre se llama cuproníquel y si es rica en níquel se llama monel. Al agregar níquel al cobre se aumenta la resistencia a la corrosión y también se incrementa la resistencia mecánica. Y como mencionamos anteriormente, se forma un mezclado a nivel atómico. Como es una sola solución sólida o una fase, presenta muy buena resistencia a la corrosión, los moneles y los cuproníqueles. Ok. Aquí tenemos ejemplo de las reglas de Hume-Rothery. En el eje X está la diferencia de radio atómico, en el eje Y, en el eje X diferentes elementos químicos de acuerdo a su grupo en la tabla periódica y quienes tienen una diferencia menor al 15% y quienes tienen una diferencia mayor. Si vemos, el hierro y el cobalto están muy cercano a cero, tienen amplia solubilidad, hierro y cromo también, cobalto níquel también, cobre níquel también. ¿Quién no tendría buena solubilidad? Hierro y sodio, hierro y magnesio, hierro y escandio, ¿verdad? Tendrían poca solubilidad. Esta es una ejemplificación de las reglas de Hume-Rothery. ¿Qué sucede si la diferencia de radios atómicos es muy amplia? Entonces, la primera regla de Hume-Rothery no se obedece y el sistema tiende a ser un mezclado mecánico. Es como el plomo con cualquier metal. Los átomos de plomo se segregan juntos. Digamos que el otro metal sea cobre. Estos son átomos de cobre. ¿Es malo o no? También tiene su aplicación. Esto aumenta la maquinabilidad. Al estar el plomo se agrega en el acero, se agrega en los bronces, se agrega en el cobre en pequeñas cantidades para que permanezca insoluble, ¿verdad? Sea insoluble, se segregue y esto ayude a arrancar más fácil la viruta. Cuando la viruta o la rebaba más mejor es la que se va trozando conforme se va cortando. Si no se corta y se vuelve helicoidal y se va volviendo larga, se enreda con el herramental. Todas las aleaciones que tienen plomo en muy pequeña proporción, pues tienen una buena maquinabilidad. Finalmente, ¿qué sucede cuando la diferencia de electronegatividades es muy grande? Pues es como el caso del cloro y el sodio. Tienen una diferencia de electronegatividad muy grande y forman un compuesto, pero son insolubles, pero se forma un compuesto por atracción química, ¿verdad? Y tiene la fórmula
de níquel 3 aluminio, tienen alto punto de fusión, conservan la relación como si fuera un enlace iónico. Sin embargo, la carga eléctrica no se puede explicar. Por ejemplo, el níquel tiene +2, por 3 sería +6, el aluminio no puede tener -6. Entonces son compuestos de origen covalente y el enlace covalente le da un alto punto de fusión, alto módulo de Young y alta resistencia mecánica. Si no, para muestra un botón. El diamante posee enlace covalente y es el material con mayor punto de fusión, más de 3.330 grados centígrados, tiene mayor módulo de Young y la mayor dureza. Todos los compuestos intermetálicos son muy estables y conservan una estructura ordenada, es decir, una capa de átomos de níquel, una de aluminio, una de níquel, conduciendo una estructura ordenada. Entonces, aquí le vamos a dejar. Bueno, todavía este tema lo podemos tocar, es rápido. La solución sólida intersticial. ¿Cuál sería la solución sólida intersticial? Cuando la diferencia de radios atómicos es mayor o igual a 0.6. ¿Cuáles son los elementos típicos que forman solución sólida intersticial? Chomley, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, como ustedes conocían, más boro y litio. Ejemplo, los aceros hierro-carbono. El litio forma aleaciones ligeras de aluminio, de cobre. El hidrógeno endurece al circonio en el circaloy que se usa en la industria nuclear. En la actualidad, en este siglo, se ha encontrado que el nitrógeno le da muy buenas propiedades a los aceros y hay aceros al nitrógeno. El siglo pasado decían que el nitrógeno era sumamente dañino para el acero. Desde el siglo pasado se usan muy pequeñas cantidades de boro, pero en la actualidad ya se aumentaron las cantidades de boro en el hierro y se forma el nanosteel. El nanosteel es un acero que puede ser ferrítico, pero el tamaño de grano austenítico es del orden de nanómetros y por lo tanto su resistencia mecánica a dureza mecánica, es muy alta. ¿Cómo entran los átomos intersticiales? Pues en los huecos o intersticios. Este intersticio se llama el sitio octedral porque forma un octaedro rodeado por átomos de hierro que serían los átomos blancos más grandes. Ahora sí, creo que hasta aquí, no, todavía no, perdón. ¿Cómo podemos procesar las aleaciones? El método convencional es por fusión y vaciado, ¿verdad? Melting and casting, se funde a alta temperatura y en algún molde se obtienen piezas voluminosas. Pero existe el aleado mecánico o mechanical alloying, en el cual en un molino, este se llama trisionador, se mete una mezcla de polvos, al estarse moliendo se disminuyen su tamaño, se pegan, se sueldan, ocurre difusión a baja temperatura, difusión atómica y se lleva a cabo la aleación, pero se obtienen polvos. Estos polvos se tienen que procesar por un método de metalurgia de polvos para obtener una pieza voluminosa útil. Otra forma es por procesos como physical vapor deposition o chemical vapor deposition, en el cual, por ejemplo, en el PVD se usan diferentes blancos, se bombardean con un plasma, ¿verdad? Con un plasma se arrancan átomos que se dejan caer sobre un sustrato, se tienen diferentes blancos de diferentes metales, se dejan caer sobre el sustrato y al caer se forma una aleación, pero es del tamaño de una película delgada. Su espesor es de unos cuantos nanómetros. Todos esos tienen particulares muy especiales por lo que los materiales se procesan de estas formas, pero industrialmente lo más usado es fusión y vaciado o melting and casting. Ahora sí, hasta aquí llegamos y vamos a parar el video, ¿verdad? Lo voy a parar y nos vemos en el siguiente tema.